Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar de dualidad. Antes de hablar de dualidad, debemos definir un concepto nuevo. Es el de un problema expresado en forma normal. Entonces hay dos opciones. Uno para el caso de maximización. Un problema que está en forma normal significa que todas las restricciones son de tipo menor o igual que y todas las variables son mayores o iguales a cero. Por ejemplo, este sería, en forma general, la manera de expresar un problema que está en forma normal. Ahora, veamos para el caso de minimización. En el caso de minimización, un problema está escrito en forma normal cuando las restricciones cuando todas las restricciones son de tipo mayor o igual que y las variables son mayor o igual a cero. ¿Sí? Entonces, este es un problema escrito en forma normal. Si es de maximización, todas las restricciones menor o igual que, todas las variables mayores o iguales a cero. Si es de minimización, todas las restricciones mayor o igual que, todas las variables mayores o iguales a cero. Mire que en el caso de las variables siempre deben ser mayores o iguales a cero. Cambia es las restricciones. Hablemos ahora del problema dual. El problema original recibe el nombre de problema primal. El problema dual de un problema dual, el problema dual de un problema primal escrito en forma normal, este sería el primal. ¿Sí? A cada problema primal corresponde un problema dual. Entonces, es un problema que cumple con ciertas condiciones. La primera es, si si el primal es un problema de maximización, pues el dual es de minimización. Lo contrario también es cierto, si el primal es de minimización, pues el dual será de maximización. En este caso, este problema tiene, eso es el problema primal, tiene m restricciones. Entonces el problema dual tendrá m variables. La función objetivo o los coeficientes de las variables en la función objetivo son estos valores, estos coeficientes que están al lado derecho de las restricciones. ¿Sí? El lado derecho de las restricciones corresponde, en el problema dual, corresponde a cada uno de estos valores o de los coeficientes que tiene el problema primal en la fila 0. ¿Sí? Entonces sabemos que el problema dual tendrá una una restricción por cada una de las variables que tenga el problema primal. Además de eso, los coeficientes de la variable i en la fila j será el coeficiente de la variable j en la restricción i. El coeficiente que va a tener esta variable w2 en la restricción 1, en la primera restricción, entonces correspondería al coeficiente que tiene la variable, aquí sería la variable 1, en la restricción 2. Entonces lo que se hace, piensen que esta es que lo que va a hacer es transponer esta matriz de coeficientes, que es la matriz A. Eso es en últimas lo que se va a hacer acá. Veamos un ejemplo de cómo funciona esto. Entonces, habíamos dicho que si el primal, este es el problema primal, y si el primal es un problema de maximización, pues el dual será un problema de minimización. Entonces vamos a minimizar y vamos a llamar esto, por ejemplo,
objetivo. Y aquí vamos a llamar cada una de estas variables y sub 1, y sub 2, y sub n. Cada una de las variables asociadas a las restricciones. Entonces acá tendríamos minimizar w igual. También habíamos dicho que el valor o el coeficiente de las variables en la fila 0, en la función objetivo, corresponden al lado derecho de las restricciones. Entonces aquí tendríamos d sub 1 y sub 1 más d sub 2 y sub 2 más b sub m y sub m. Sujeto A. Ahora vamos a pensar, vamos a ver esto, vamos a tomar la traspuesta a esta matriz. Y esto empezamos así. A sub 1, 1, y sub 1, más a sub 2, 1, y sub 2, más a sub m1, y sub m. Y eso, bueno, si el primal está escrito en forma normal, también lo estará el dual. Entonces, eso debe ser mayor o igual, porque en un problema de minimización, escrito en forma normal, las restricciones son de tipo mayor o igual que, eso debe ser mayor o igual que, y el lado derecho de la restricción corresponde al coeficiente de los coeficientes de la función objetivo. Entonces tendríamos a sub 1, 1, y sub 1, más a sub 2, 1, y sub 2, más a sub m1, y sub m, y eso es mayor o igual a c sub 1. Continuemos con la segunda restricción, corresponde entonces a la segunda columna. Tenemos acá a sub 1, 2, y sub 1, más a sub 2, 2, y sub 2, más sub 2, a sub m2, y sub m, mayor o igual a c2. Por último, obviamente aquí continúan las demás restricciones. Tenemos acá la última columna. Entonces, a sub 1n, y sub 1, más a sub 2n, y sub n, más a sub m n, y sub m, mayor o igual a c sub n. Y ahora simplemente nos faltan las variables de no negatividad. Tenemos que y sub 1, y sub 2, hasta y sub m son mayores o iguales a 0. Y ya este sería el problema dual. El problema dual de este primer o del problema primal que nos hayan planteado inicialmente. Hagamos este ejemplo. Nuevamente, este es un problema de maximización, entonces el dual será un problema de minimización. Aquí hay 1, 2, 3 restricciones. El dual tendrá 3 variables. Aquí hay 1, 2 variables, entonces el dual tendrá 2 restricciones. Entonces hagamos utilizar W igual a Y1 más 3Y2 más 4Y3. Sujeto A menos Y1 más Y2 más Y3 menos Y1 más Y2 más Y3. Aquí está. Esto es mayor o igual que 2. Ahora, la siguiente restricción sería 2Y1 más, perdón, ahí no hay un 2, eso sería solamente Y1
y1 más y2 menos 2y3 mayor o igual a 1. Y tenemos que y1, y2 y y3 son mayores o iguales a 0. Este corresponde, o este problema de programación lineal, corresponde al dual de- del problema primal. Aquí ya tenemos entonces, este es el problema primal, este es el dual. Hallémosle, vamos a asumir ahora que este problema es el primal y vamos a hallarle el dual a este problema. Entonces, este problema es de minimización, entonces nuestro dual será de maximización, maximizar z igual. Aquí tenemos dos restricciones, por lo tanto el dual tendrá dos variables, aquí hay tres variables, el dual tendrá tres restricciones. Entonces 2 por x1 más x2, sujeto a menos x1 más x2 es menor o igual a 1. La siguiente sería x1 más x2 menor o igual a 3. La siguiente restricción sería x1 menos 2x2 es menor o igual a 4. Y x1, x2 son mayores o iguales a 0. Ahora, mire que el dual del dual eso no, vamos a desplazarlo un poco. El dual del problema dual pues viene siendo el problema primal original. Si hacemos el dual, este y este vienen siendo el mismo. Si partiendo de un problema primal se obtiene un problema dual y luego partiendo de ese problema dual, que ya sería pues, como el nuevo primal, se obtiene el dual a ese problema, pues lo que se va a hacer es regresar al problema primal original. Bueno, hasta ahora verificamos cómo era el dual de un problema escrito en forma no normal, de un problema escrito en forma normal, perdón. El asunto es que muchos problemas de optimización no están escritos en forma normal. Entonces lo que hacemos es convertirlo de alguna manera o forzarlo a hacer, o a reescribirlo en forma normal. Para ello, todas las restricciones de tipo mayor o igual que se multiplican por menos 1. Toda restricción de tipo igual se sustituye por dos restricciones, una que diga mayor o igual que y otra que diga menor o igual que. Si yo tengo que a es igual a 2, esto es lo mismo que decir que a es mayor o igual a 2 y ya es menor o igual a 2. El único valor para a que cumple con estas dos restricciones al tiempo es este de aquí. Toda variable no restringida en signo se sustituye por la diferencia de dos variables no negativas. Una variable no restringida en signo es una variable que puede ser positiva, negativa o cero. Entonces, si por ejemplo una variable que es positiva, yo la puedo expresar como la diferencia entre a y b cuando a es mayor que b. Toda variable negativa yo la puedo expresar como la diferencia entre a y b cuando
A es menor que B. Y si es igual a 0, pues simplemente hacemos la diferencia de dos números iguales. Y toda variable de tipo menor o igual a 0 se sustituye por el inverso aditivo. Es decir, si x1 es igual a, si x1 es menor o igual a 0, pues yo hago otra variable que sea eh, x2 igual a menos x1 y sustituyo esa variable en el modelo. ¿Sí? Vamos ahora a trabajar con este ejemplo que tenemos aquí. Este ejemplo, mire que está escrito en forma no normal, porque si bien es un problema de maximización, esto debería ser menor o igual. Esto, pues, tiene que ser también menor o igual, y esta variable no podría ser no restringida. ¿Sí? No todos los problemas de programación lineal están escritos en forma normal. Así que es importante conocer cómo trabajar con estos problemas. Lo primero que debemos hacer es reescribir este problema de manera tal que nos quede en forma normal. Sabemos que hay problemas aquí, aquí y acá. Entonces, para la primera restricción, que es esta que tiene una igualdad, debemos sustituir esta restricción por una restricción que sea mayor o igual que y otra que sea menor o igual que. Esta debe ser multiplicada por un menos 1 y x2 debe ser sustituida por la suma o la diferencia de dos variables no negativas. Tenemos entonces x2', pues digamos que x2, bien, x2 es igual a x2' menos x2'. Vamos entonces a reescribir este problema. Tenemos maximizar z igual a 2x1 más x2' menos x2'. La primera restricción, nos queda x1 más x2' menos x2', mayor, hagamos menor o igual a 0. Menor o igual, no a 0, a 2. ¿Sí? La siguiente sería x1 más x2' menos x2', mayor o igual a 2. La siguiente, pues vamos a multiplicarla por menos 1. Nos queda menos 2x1 menos, esto sería más x2' menos x2', menor o igual a menos 3. Y por último tenemos a x1 menos x2' más x2', menor o igual a 1. Y nuestras variables de no negatividad x1, x2' y x2'. Ya ahora estamos casi listos. Nos falta multiplicar esta restricción por menos 1. Entonces aquí nos falta un menos. Aquí nos falta un más. Esta es... No, aquí nos falta... Aquí era menos. Perdón. Aquí era menos. Aquí era más. Y ahora esta es
menor o igual a menos 2. Ahora sí, ya tenemos el problema escrito en forma normal. Dado este problema escrito en forma normal, yo puedo entonces escribir el dual que me va a quedar también escrito en forma normal, simplemente que un problema de minimización. Vamos a llamar a esta variable, o a la variable dual asociada a esta restricción, vamos a llamarla y sub 1'. Recordemos que en este caso la restricción 1 y 2 pues realmente vienen es de esta restricción que está acá, de la restricción 1. Ya vemos esta y sub 1' y esta y sub 1'. Y tenemos la restricción, la variable y2 y aquí la variable y3. Bien, vamos a escribir el dual. El problema original es de maximización, el problema primal es de maximización, entonces el problema dual será de minimización. Entonces tenemos minimizar W igual a 2 y sub 1' menos 2 y sub 1', menos 3 y sub 2 más y sub 3. Sujeto A. Entonces vamos con esta de aquí, que sería la primera columna. Esa va a ser los coeficientes de esa columna serán los coeficientes de la primera restricción. Entonces tenemos y sub 1' menos y sub 1', menos 2 por y sub 2 más y sub 3 mayor o igual a 2. Siguiente restricción sería y sub 1' menos y sub 1', más y sub 2 menos y sub 3 es mayor o igual a 1. Siguiente restricción. Menos y sub 1' más y sub 1', menos y sub 2 más y sub 3 mayor o igual a menos 1. Y ahora nos faltarían la restricción de no negatividad, que sería y sub 1', y sub 2', y sub 2, y sub 2, y sub 1', sub 1', y sub 1', y sub 2, y sub 3 mayor o igual a 0. Este problema lo podemos seguir reescribiendo. Empecemos por el siguiente paso que voy a hacer es voy a tomar y voy a restar y1' menos y2'. Es decir, voy a sacar factor común, pues el factor que sea necesario sacar allí. ¿Sí? Y por ahora hagamos eso. Eso nos queda entonces. Vamos a separar esto aquí. Entonces eso me queda minimizar. Minimizar W igual a 2 factor de y1' menos y2' menos 2 menos 3 y2 más y3. Sujeto A, y1' menos y1', menos 2y2 más y3 mayor o igual a 2. Y aquí tenemos y1' menos y2' más y2 menos y3 mayor o igual a 1.
Aquí tenemos menos y1' más, no, menos y1', aquí cometí un error, aquí no es y2, este es y1, y1 y' menos y2 más y3 mayor o igual a menos 1. Y tenemos que y1', y1 y', y2 y y3 son mayores o iguales a 0. Pero mire lo que ocurre aquí. Yo aquí tengo la diferencia de dos variables que son no negativas. Es decir, esta diferencia de dos variables no negativas corresponde a una variable no restringida en signo. Vamos a hacer ese cambio. Esto ahora me queda minimizar w igual 2y1 menos 3y2 más y3 sujeto a y1 menos 2y2 más y3 mayor o igual a 2, y1 más y2 menos y3 mayor o igual a 1, menos y1 menos y2 más y3 mayor o igual a menos 1, y1 no restringido en signo con y2 y y3 mayor o igual a 0. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta restricción por menos 1. ¿Sí? Entonces yo puedo eliminar este menos aquí, escribo un más acá, y aquí escribo un menos. Por acá, quito este menos y escribo un menor igual que. Ahora mire que estas dos restricciones son equivalentes a decir y1 más y2 menos y3 igual a 1. Finalmente esto me queda minimizar w igual 2y1 menos 3y2 más y3 sujeto a y1 y1 menos 2y2 más y3 mayor o igual a 2, y1 más y2 menos y3 igual a 1, y1 no restringido en signo, y2 y y3 mayor o igual a 0. Finalmente, este es el problema dual que teníamos. El problema dual correspondiente al problema primal original. Bueno, aquí aún faltaría un elemento adicional. Vamos a hacer otro pequeño cambio. Miremos que todas las variables tienen mire, los coeficientes son los mismos, casi todos los coeficientes son los mismos. Casi todos los coeficientes son los mismos. Por ejemplo, el 2 corresponde a este 2 acá. Este 1 a este 1. Este 1 de aquí es este de aquí. Este 1 de acá corresponde a este 1 de acá.
Este 1 de aquí corresponde a este 1 de acá, este menos 1 de aquí corresponde a este menos 1 de acá. Y fíjense que los únicos que son diferentes son los que corresponden a y2. Y2 aquí es menos 3, aquí es 3. Aquí el coeficiente de y2 es menos 2, aquí es 2. Aquí el coeficiente es 1, aquí es menos 1. Y acá es menos 3, aquí es 3. Entonces vamos a sustituir ese y2, vamos a sustituirlo con un menos y2'. ¿Sí? Si yo sustituyo este y2 con este menos y2', yo voy a escribir y2' aquí y un positivo aquí, aquí y y2'. Este me queda negativo, y puede ser menos. ¿Sí? Y por último, resulta que si y2 es mayor o igual a 0, pues menos y2' va a ser menor o igual a 0. Veamos en qué se diferencia este problema. Miren, ahora sí son exactamente los mismos coeficientes. Todos los coeficientes que tenemos aquí son exactamente los mismos coeficientes con los mismos signos que tenemos en el problema original. Esta restricción es una igualdad y genera una variable asociada a esa restricción no restringida en signo. Esta restricción tenía el cambio o tenía el signo que no correspondía a un problema de maximización escrito en forma normal. Entonces genera una variable asociada a esa restricción no positiva. Esta de aquí tenía la variable que correspondía o el signo que correspondía, entonces genera una variable con el signo correspondiente. Ahora miremos las restricciones. Esta variable tiene el signo que corresponde, porque siempre las variables escritas en forma normal son mayores o iguales a 0. Y la restricción asociada a esa variable está escrita como corresponde a un problema de minimización, que es una mayor o igual. Esta variable es no restringida en signo. Eso corresponde a una restricción que es una igualdad. Es decir, yo sabiendo eso, pude haber escrito el dual de este problema en muchos menos pasos. Para eso se pueden ayudar de una tablita que sería bueno que la mecanizaran, o sea, que no siempre tuvieran que utilizarla. Vamos a mostrar esa tabla y vamos a resolver, a hacer el dual, vamos a encontrar el dual de este problema haciendo uso de esa tablita en muchos menos pasos. Trabajemos el mismo problema, pero ahora hagamos uso de la tabla. El primal es un problema de maximización, ¿cierto? Entonces, vamos a escribirlo. Tenemos que el dual, sabemos entonces que el dual es un problema de minimización. Si el primal es de maximización, pues el dual es de minimización. Entonces tenemos que esto nos da minimizar W igual. Tenemos 2 por Y1 más 3 por Y2 más Y3. Tenemos Y1, Y2 y Y3 como las variables asociadas a cada una de las restricciones. La primera restricción nos queda Y1 más 2Y2 más Y3. El lado derecho nos queda un 2. Ahora, es aquí un
tipo de signo vendría aquí? ¿Un igual, un mayor o igual o un menor o igual que? Entonces depende de la variable. La variable es mayor o igual a 0. Si la variable es mayor o igual a 0, entonces la restricción es mayor o igual. Bien. Segunda restricción. Tenemos y1 menos y2 menos y3 y acá tenemos un 1. Miramos aquí. Esta es una variable no restringida en signo. Aquí una variable no restringida en signo genera una restricción de igualdad. Entonces aquí viene un igual. Ahora las variables. Si la restricción es una igualdad, entonces la variable asociada es no restringida en signo. Una igualdad, variable asociada no restringida en signo. Entonces yo sé que y1 es no restringida en signo. Sabemos que la siguiente restricción es de tipo mayor o igual que. Entonces una restricción de tipo mayor o igual que genera una variable menor o igual que 0. Entonces y2 menor o igual a 0. Y por último, tenemos una restricción de tipo menor o igual. Una restricción de tipo menor o igual genera una variable mayor o igual a 0. Y es un 3 mayor o igual a 0. Este resultado debe coincidir con el resultado que apenas habíamos encontrado. Vamos a compararlo. Aquí tenemos a este. Bueno, tenemos 2y1 más 3y2 más y3. Es simplemente que por el desarrollo que hicimos, acá se llama y2', pero pues son equivalentes. y1 más 2y2 más y3 mayor o igual a 2, y1 menos y2 menos y3 igual a 1, y1 no restringido en signo, y2 menor o igual a 0, y3 mayor o igual a 0. Y listo, ya tenemos el dual. Bueno, hay algo muy importante que deben tener en cuenta que se llama teorema dual. En la presentación lo pueden encontrar también en el material de lectura. El teorema dual es muy importante porque nos dice que si el primal es un problema no acotado, el dual es no factible. Y si el primal es no factible, entonces el dual es no acotado. Es muy importante que tengan eso muy claro. Bueno, eso era todo lo que le quería comentar. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.